Detrás de la sonrisa brillante, los escenarios llenos de euforia y los videos musicales que definieron una generación se escondía una verdad mucho más oscura, un eco distante de una voz silenciada que clamaba por libertad. Durante 13 años la princesa del pop no fue dueña de su destino, sino una marioneta en un teatro de sombras, sus hilos manejados por manos invisibles. El mundo la adoraba, la imitaba, la consumía. Pero pocos, muy pocos, conocían la brutalidad de su cautiverio. Fue una esclavitud moderna legalizada, que se ocultó bajo el velo de la protección, transformando a una superestrella global en una entidad sin voluntad propia. Cada paso, cada canción, cada decisión, incluso las más íntimas, eran dictadas. Una vida vivida bajo el microscopio público, pero con el alma encerrada bajo llave. La historia que el mundo creyó conocer de Britney Spears es solo una faceta. La verdadera historia, la que desvela el horror de su encierro, es un relato de traición, control y una lucha desesperada por recuperar su propia voz. Una voz que intentaron acallar en un eco constante de su propio sufrimiento, mientras el mundo bailaba al compás de sus éxitos, ajeno a la jaula de oro que la aprisionaba. Como una de las mujeres más poderosas y reconocidas del planeta, pudo ser despojada de su esencia, de su autonomía, de su misma identidad. Cómo la industria que la elevó a la cima pudo al mismo tiempo tejer la red más intrincada de control sobre su vida, presentándola como una medida de seguridad cuando en realidad era una condena a la servidumbre. Este no es solo el relato de una caída, sino la de un sistema que permitió que una mujer adulta, madre de 2 hijos, con una fortuna multimillonaria, fuera despojada de sus derechos más básicos. Es la historia de cómo la tutela legal diseñada para proteger a los vulnerables se convirtió en una herramienta de opresión, una cadena invisible que la mantuvo atada a una existencia que no eligió. El año 2008 marcó el inicio de esta oscura era, un punto de inflexión, donde la vida pública de Britney se transformó en un espectáculo de control, y su vida privada en un infierno silencioso, un capítulo que el tiempo por fin ha comenzado a desvelar en toda su cruda y desgarradora verdad. Pero para entender la magnitud de esta tragedia, debemos retroceder hasta el génesis de la leyenda, hasta los días en que una niña de Luisiana soñaba con las luces del escenario. Era finales de los años 90, la cultura pop estaba a punto de explotar, y en el epicentro de esa explosión emergió una figura que redefiniría la música, la moda y la percepción de la feminidad adolescente. Britney Spears, nacida en Kentwood, Luisiana. El 2 de diciembre de 1981, no era una estrella fabricada de la noche a la mañana. Su talento era innegable desde muy joven. A los 8 años ya había audicionado para el Mickey Mouse Club, aunque fue considerada demasiado joven. Sin embargo, su determinación la llevó a Nueva York, donde perfeccionó sus habilidades en la Professional Performing Arts School, antes de finalmente unirse al icónico programa de Disney, a los 11 años compartiendo escenario con futuros gigantes como Justin Timberlake, Christina Aguilera y Ryan Gosling. Desde esos primeros pasos, la ambición de Britney, o quizás la de su entorno, era palpable. Había una inocencia en su mirada, pero también una chispa, una promesa de algo más grande. Después de la cancelación del Mickey Mouse Club, regresó a Luisiana, pero el llamado del escenario era demasiado fuerte. A los 15 años firmó con Jive Records, y el mundo no tardaría en conocer el nombre de Britney Spears. El impacto de su debut fue sísmico. En 1998, el video de Baby One More Time irrumpió en las pantallas presentando a una Britney con coletas uniforme escolar y una coreografía magnética. Era una mezcla explosiva de inocencia y una sexualidad incipiente que capturó la imaginación de millones. El álbum del mismo nombre se convirtió en un fenómeno global, vendiendo millones de copias y catapultándola instantáneamente al estatus de superestrella. No era solo música, era un statement cultural. Britney no solo cantaba, ella era una fuerza, una tendencia, un modelo a seguir para una nueva generación de jóvenes que buscaban su propia voz en un mundo en constante cambio. Su segundo álbum, Oops, I Did It Again, cimentó su posición como la princesa del pop. Sus actuaciones en los MTV Video Music Awards, como la inolvidable con una serpiente pitón en el cuello,
no eran solo espectáculos. Eran eventos que paralizaban al planeta. Era la cúspide de la fama, la adoración masiva, el sueño americano hecho realidad. Pero detrás de los gritos de los fans, los flashes de las cámaras y los contratos millonarios, se gestaba una presión inmensa. La imagen de la Virgen, pero sexy, era una dicotomía que la prensa y el público le exigían mantener una cuerda floja sobre la que caminaba sin descanso. Su relación con Justin Timberlake, otra figura emblemática de la época, la puso aún más bajo el microscopio. Cada movimiento, cada romance, cada decisión personal se convertía en forraje para los tabloides y los programas de chismes. La máquina de la fama que la había elevado comenzaba a devorarla lentamente, exigiendo más y más de su esencia, de su privacidad, de su salud mental. La burbuja de la perfección pop comenzó a mostrar sus primeras grietas sutiles. El matrimonio improvisado en Las Vegas con su amigo de la infancia, Jason Allen Alexander, que duró apenas 55 horas en 2004, fue un presagio de la turbulencia que se avecinaba. Poco después, se casó con el bailarín Kevin Federline, una relación que fue un constante blanco de los paparazzi y los medios. La llegada de sus dos hijos, Jaden James y Sean Preston, la convirtió en madre, pero la implacable persecución mediática no le dio tregua, escudriñando cada aspecto de su maternidad con una crueldad inusitada. La presión era insostenible. En 2006, el divorcio de Federline y la subsiguiente batalla por la custodia de sus hijos la empujaron al límite. Las cámaras, antes sus aliadas, se volvieron sus depredadoras, documentando cada momento de su aparente desequilibrio. Fue un periodo de vulnerabilidad extrema, de gritos de auxilio, disfrazados de titulares sensacionalistas. La imagen de la estrella perfecta se desmoronaba ante los ojos del mundo, y lo que muchos llamaron una caída, otros lo vieron como el colapso de una persona exhausta, acorralada y sin un refugio seguro. Los incidentes de 2007, como el infame afeitado de cabeza en un salón de belleza de Tarzana, California, o el ataque con un paraguas a un paparazzi, no fueron simples excentricidades de una estrella. Fueron en retrospectiva desesperados llamados de auxilio, señales claras de un profundo malestar emocional. La narrativa mediática la etiquetó como Britney la loca, una caricatura cruel que deshumanizaba su sufrimiento y trivializaba una crisis de salud mental que requería compasión y apoyo, no escarnio público. En este punto de inflexión, la vida de Britney Spears tomó un giro irrevocable. Lo que comenzó como la historia de una niña con un sueño se transformó en la epopeya de una mujer atrapada en una pesadilla. Desde sus días en Kentwood, soñando con el estrellato, hasta su apoteósico ascenso como la princesa del pop, que vendió millones de discos y llenó estadios, Britney había conquistado el mundo. Su música era la banda sonora de una generación, sus videos íconos culturales. Pero la cima del éxito trajo consigo una vorágine de escrutinio, un ojo público que no parpadeaba y que no distinguía entre la persona y la celebridad. La presión de mantener una imagen perfecta, la disonancia entre la Britney pública y la Britney privada, comenzó a cobrar su precio. Sus matrimonios, sus maternidades, sus divorcios, todo se magnificaba, se distorsionaba, se convertía en un espectáculo. La constante invasión de su privacidad, la imposibilidad de vivir una vida normal, la llevaron a un punto de quiebre. En 2007 la perturbación se hizo pública. Los incidentes que conmocionaron al mundo no fueron aislados. Eran la culminación de años de estrés, falta de apoyo y una exposición brutal. La pérdida de la custodia de sus hijos fue el golpe más devastador, un catalizador que la empujó aún más al abismo. El escándalo se convirtió en la narrativa dominante. Finalmente, en febrero de 2008, el clímax de esta caída pública se materializó en una orden judicial. Una tutela legal, una conservatorship, se impuso sobre Britney Spears. Inicialmente temporal, se hizo permanente con su padre Jamie Spears y el abogado Andrew Wallet como sus co-conservadores. Las consecuencias fueron inmediatas y de largo alcance. La mujer que una vez tuvo el mundo a sus pies, perdió el control sobre su propia vida, su fortuna, sus decisiones médicas, incluso sobre quién podía ver y cuándo. Era una paradoja cruel.
Mientras lanzaba nuevos álbumes exitosos, se embarcaba en residencias multimillonarias en Las Vegas y continuaba siendo una de las artistas más rentables del planeta. Britney Spears vivía bajo un régimen de control total, una jaula de oro, donde su talento era explotado, pero su humanidad negada. La tutela supuestamente establecida para protegerla de sí misma se convirtió en una prisión legal. Detrás de los escenarios brillantes de Las Vegas, donde Britney Spears continuaba deslumbrando a millones, se ocultaba una verdad mucho más siniestra. La Dark Truth Intensified de su conservatorship era un entramado de control que superaba la imaginación más oscura. Britney no tenía control sobre su dinero, sus bienes, su carrera, ni siquiera sobre sus propias decisiones médicas. Se le prohibió casarse o tener más hijos bajo la amenaza de ser forzada a usar un dispositivo intrauterino DIU contra su voluntad. Su teléfono era monitoreado, sus visitas supervisadas. No podía conducir su propio coche, ni siquiera elegir el color de sus gabinetes de cocina. En una desgarradora declaración judicial en junio de 2021, Britney rompió el silencio que le había sido impuesto durante años. He estado en negación. He estado en shock. Estoy traumatizada, confesó. Solo quiero recuperar mi vida. Sus palabras resonaron en todo el mundo revelando la profundidad de su sufrimiento. Me siento como una esclava. He estado trabajando desde que tenía 17 años y nunca he tenido un descanso real. Describió cómo se sentía forzada a realizar giras y residencias contra su voluntad medicada con litio cuando se negaba a cooperar y cómo se le impedía ver a sus amigos o incluso elegir su propia comida. El impacto emocional de este control absoluto fue devastador. Documentos filtrados y testimonios de personas cercanas a ella o que afirmaban serlo pintaban un cuadro de manipulación y abuso. Su propia madre, Lynn Spears, en un libro de memorias de 2008, ya había insinuado que la vida de Britney era una prisión mucho antes de la tutela. La reacción de los medios, inicialmente de burla y estigmatización hacia su salud mental, comenzó a cambiar drásticamente con el surgimiento del movimiento Let the Free Britney. Lo que empezó como una teoría de conspiración de fans se transformó en una poderosa fuerza social, exigiendo transparencia y justicia. Documentales como Framing Britney Spears y Controlling Britney Spears expusieron las profundidades de la vigilancia y el control, revelando detalles como la supuesta instalación de micrófonos en su habitación y la monitorización de sus comunicaciones. El conflicto interno de Britney era palpable. Por un lado, la presión de su equipo y su familia para mantener la fachada de una artista funcional y feliz. Por el otro, su desesperado anhelo de libertad y autonomía. Las revelaciones de que su padre, Jamie Spears, cobraba un salario significativo por la tutela, además de una parte de sus ganancias, añadieron una capa de avaricia a la historia, sugiriendo que la protección de Britney era para algunos un negocio lucrativo. La batalla legal se intensificó con Britney, luchando con uñas y dientes para destituir a su padre de la tutela alegando abuso y mala conducta. Cada audiencia judicial se convertía en un evento global con miles de fans manifestándose en las calles amplificando su voz y presionando por su liberación. La historia de Britney Spears, más allá de los escándalos y las tragedias personales, se ha convertido en una poderosa reflexión sobre la fama, el poder y la fragilidad de la autonomía individual. Su legado musical es innegable. Su influencia en la cultura pop, indeleble. Fue una pionera, una fuerza que redefinió el sonido y la imagen de una era. Pero su impacto cultural trasciende las listas de éxitos. Su lucha por la libertad ha arrojado luz sobre las deficiencias del sistema de tutelas, provocando un debate global sobre los derechos de los adultos con discapacidades o problemas de salud mental. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia, una voz para aquellos que se sienten silenciados y controlados. La percepción pública de Britney ha evolucionado drásticamente. De ser la princesa del pop idolizada, pasó a ser una figura trágica, luego una víctima, y finalmente una heroína en su propia batalla legal. El movimiento Let the Free Britney demostró el poder de la base de fans
y cómo la solidaridad puede desafiar sistemas arraigados de poder. Sin embargo, persisten misterios sin resolver. ¿Cuál fue la verdadera extensión del abuso? ¿Cuántas personas fueron cómplices o se beneficiaron de su cautiverio? ¿Y cuál es el costo psicológico a largo plazo de 13 años de control absoluto? Las cicatrices emocionales son profundas y el camino hacia la curación es largo y complejo. La historia de Britney nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre cómo tratamos a nuestras celebridades, cómo definimos la salud mental y qué tan dispuestas están las sociedades a sacrificar la libertad individual en el altar del entretenimiento y el beneficio económico. En un mundo que celebra el éxito a toda costa, ¿hasta dónde estamos dispuestos a mirar hacia otro lado cuando la libertad individual se sacrifica en el altar de la fama y el dinero? La historia de Britney. ¿Es un cuento de hadas retorcido o una advertencia sombría sobre el precio de la fama y la fragilidad de la libertad? La jaula se abrió, pero las cicatrices permanecen. El eco de sus gritos por libertad aún resuena en los pasillos de los tribunales y en la conciencia colectiva. Britney Spears, la princesa que un día fue coronada y luego encadenada, camina ahora por un nuevo camino, un camino que ella misma elige, paso a paso con la cautela de quien ha estado demasiado tiempo en la oscuridad. Pero la melodía de su pasado resuena con una advertencia. Su historia no es solo suya. Es un espejo que refleja las complejidades de la fama, la avaricia, la disfunción familiar y la lucha eterna por la autonomía. Es un testimonio de la fuerza del espíritu humano para sobrevivir a la opresión, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. Una mujer que lo tenía todo y lo perdió casi todo, para finalmente recuperar lo más preciado, la capacidad de decir: yo soy Britney Jean Spears y soy libre. Pero ¿qué precio tuvo esa libertad? ¿Y cuántas otras voces en las sombras de la industria, o incluso en las sombras de nuestras propias vidas, siguen esperando ser escuchadas, esperando que alguien por fin descorra el velo de la verdad? Su historia es un recordatorio inquietante de que la libertad, incluso para los más famosos y poderosos, es un privilegio que puede ser arrebatado y una batalla que a menudo debe librarse en silencio hasta que el grito se vuelve tan fuerte que ya no puede ser ignorado. El telón ha caído sobre un acto, pero la obra de la vida de Britney Spears continúa con el misterio de sus heridas invisibles y la promesa incierta de un futuro verdaderamente propio, resonando en el silencio que deja la revelación de la verdad. Y así nos quedamos con la pregunta: ¿cuántas jaulas de oro aún existen invisibles a simple vista, esperando ser derribadas